Voy a hablar inicialmente de la forma personal, activándome a través de las piedras y la carta astral, porque es la forma como aprendí este conocimiento de la gemoastrología. Fue a través de las piedras donde yo complementé todas las bases de la astrología. O sea, no quiero decir que solamente las personas que trabajan la astrología sin las gemas no sea válido. Sí, es absolutamente válida y sigue siendo tan interesante. Lo que pasa es que la gemoastrología le da una de las posibilidades de trabajar algunas cosas puntuales o de modificar algunas veces el mandal astrológico o de activar áreas en la vida de las personas que muchas veces pasamos desapercibidas, llegamos a una edad o a un tiempo de nuestra vida en la que decimos, pero si eso estaba escrito en mi carta astral, ¿por qué yo no lo vi y por qué no lo he utilizado? Con las piedras podemos eso que vimos que pasó, que estaba en la carta astral y no lo vimos, lo podemos activar en cualquier momento. Se lo podemos ayudar a activar a un niño o podemos activarlo para una persona ya mayor o para una persona que esté iniciando, por ejemplo, su vida profesional o sus estudios, ¿sí? Entonces, es una forma, las gemas son una forma de empezar a complementar, es una herramienta para la vida. Entonces, pero para entrar a comprender las gemas, las piedras, los cristales o los minerales, eso como activadores o como impulsores para nuestra vida, tenemos primero que conocerlas, que saber qué son, ¿sí? Lo mismo que sucede con la carta astral. Para aceptar que la carta astral puede guiarnos, puede ser una forma de autoconocimiento tan profundo como lo puede ser una terapia psicológica o un psicoanálisis, incluso mucho más, porque yo casi que estoy segura que el psicoanálisis o toda la psicología son posteriores a la astrología. Entonces, en una ocasión había una discusión entre un astrólogo, entre un psiquiatra y un historiador, y estaban discutiendo por mí, por la defensa que yo estaba haciendo de la astrología. Y el historiador le decía, el psiquiatra decía que la astrología no servía para nada, que eso era puro cuento, y el historiador le decía, ¿cómo va a decir usted que no sirve para nada si es que la astrología lleva millones de años y usted como astrólogo, como historiador, como psiquiatra, solamente desde hace 100, 120 años está ese conocimiento abierto a la humanidad? Entonces, la astrología es mucho más antigua y nos da muchas veces nos ha estado dando las bases para otros conocimientos también igual de importantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros apoyarnos con este conocimiento para poder activar esos caminos y esas posibilidades que podemos ver en una carta astral? ¿Y cómo podemos hacer para que nos sirva y para que actúe, ¿sí? Entonces, empecemos por reconocer que la astrología es el arte de leer e interpretar los mensajes de los astros, la energía de los astros, de acuerdo a la posición que ocupan en el día, la hora y el lugar de nacimiento. Es importantísimo que sepamos el día, el lugar, la hora y el lugar de nacimiento. Sobre todo, que sepamos la hora lo más exacta posible. Si no sabemos la hora lo más exacta posible, pues trabajamos con una carta astral aproximada. Pero si encontramos astrólogos que pueden hacer la verificación de la hora, y la mayoría de los astrólogos nos estamos preocupando porque la hora la podamos verificar. ¿Cómo la verificamos? Con algunos eventos importantes de la vida de la persona que nos ayudan a hacer comprobación con las diferentes técnicas para encontrar un ascendente y un momento, un instante del nacimiento muy certero que nos lleva también a una prognosis astrológica también muy certera. No es lo mismo hacerla con una hora aproximada. Con una hora aproximada, pues estamos aproximando eventos, estamos aproximando situaciones. Esto es lo que nosotros llamamos el mapa astral, la carta natal, la carta astral, el horóscopo o el radix o lo que nos está mostrando la natividad. Este es el plano general. Ese plano general lo vemos primero así en blanco, no hemos ubicado nada, solamente podemos ubicar
todos los planetas, las casas, los aspectos cuando sabemos exactamente la hora, como así es como queda ya el horóscopo, por ejemplo, en este caso el horóscopo de John Kennedy. Cuando ya sabemos el nacimiento, entonces podemos decir que él es una persona, que él fue una persona con un ascendente Sagitario, que tenía el sol en Libra, que tenía una luna en Sagitario también, y los aspectos que se formaban en su carta son los aspectos, las líneas rojas, verdes y azules que estamos viendo al interior de la carta. También al analizar esos aspectos, al analizar la carta en general, podemos entrar a mirar que este personaje tenía tantos elementos en fuego, tantos en tierra, tantos en aire, tantos en agua, y que tenía además unos elementos cardinales que eran los que lo motivaban para la acción, unos fijos que eran los que lo hacían mantenerse en la acción y desarrollar la acción, y unos mutables que lo llevaban al cambio. Bueno, pero eso es parte de los estudios posteriores cuando se introducen uno en la astrología. También entonces tenemos que entender lo que es el cristal. No vamos a hablar solamente de piedras, porque todo el universo está lleno de piedras. Somos la parte, digamos, sólida del planeta, son rocas, es tierra, pero dentro de esa parte sólida es donde encontramos los cristales, las gemas, las piedras, los minerales, los metales y sobre todo estos elementos químicos que nos llevan a entender la formación de nuestro planeta. Encontramos formaciones de hace millones de años, por eso nos enteramos y sabemos y conocemos la edad del planeta. Sabemos que no estamos en un planeta tan joven, que estamos en un planeta que tiene millones de años, y esas formaciones todavía cuando las adquirimos, cuando se acercan a nosotros, porque yo pienso que las gemas, los cristales, los minerales llegan a nosotros por correspondencia. Cuando me llega a mí una piedra determinada es por correspondencia. Puede ser que yo la compre o me la encuentre o me la regalen. Eso es una correspondencia. Y cuando la uso, esa energía se activa por esa correspondencia. Entonces, encontrarnos piedras o cristales adecuados para nuestra vida nos lleva a usarlos y ha llevado a usarlos durante toda la historia de la humanidad, ¿sí? El planeta tiene todas las riquezas. El planeta tiene absolutamente todas las riquezas en todo lo que les estaba diciendo, en todas las piedras, cristales y minerales que podemos conocer, ¿sí? Todas las riquezas están posibles, están a nuestra disposición. Lo que pasa es que se han comercializado y han tenido, se les ha dado unos valores extremos a unas y otros mínimos a otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la esmeralda. La esmeralda es una de las piedras más cotizadas del mundo, tanto como el diamante, los zafiros y los rubíes. Y dentro de la esmeralda, la cuna, digamos, la base donde se desarrolla la esmeralda es la pirita. Sin embargo, la esmeralda tiene un valor exorbitante y la pirita no tiene casi valor comercial. Pero la energía de la esmeralda se encuentra dentro de la pirita, así como la energía de los diamantes se encuentra dentro de dentro de las matrices donde se desarrollan esas piedras. Así pasa, por ejemplo, con los cuarzos, así pasa con las amatistas, con muchas piedras que utilizan otras bases para poderse desarrollar, para poder crecer. Y eso se llama la energía de los cristales. Y nosotros trabajamos con la energía de los cristales. La gemoastrología trabaja con la energía de los cristales. Tenemos que reconocer que el aspecto dimensional y todas las realidades míticas, o sea, los mitos que nosotros conocemos, toda la comunicación que hemos recibido ancestral por medio de la comunicación oral, toda la comunicación cósmica se encuentra en cada una de las piedras y de los cristales y de los minerales que habitan en la Tierra. Y hacen una conexión específica con cada una de las estrellas, de los planetas, de las galaxias que se encuentran en el cosmos.
Por eso la gemoastrología. Entonces, también hay que reconocer que en la historia de los cristales tenemos que saber que desde que el hombre los descubrió, los ha usado, ha sentido atracción por ellos. Unas piedras las ha utilizado como elementos, por ejemplo, para cazar, hacen armas, hacen cuchillos, como es el caso, por ejemplo, de la obsidiana y de todos esos cristales, de todas esas piedras que son tan comunes, por ejemplo, en México, ¿sí? Y lo relaciona también con el brillo de las estrellas. También se relacionan con los poderes personales. Entonces, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, en los egipcios, cómo ellos utilizaban las piedras y cómo utilizaban esos cristales para adornarse. Específicamente o especialmente utilizaban la turquesa y el coral, y no solamente los utilizaban como elementos que se ponían en el cuerpo, sino los maceraban y con ellos hacían sus maquillajes. Y no solamente los egipcios, conocemos de muchísimas tribus, por ejemplo, africanas, Asia, donde hacían el mismo ritual para pintarse el cuerpo y para hacer las ofrendas o los ritos que tenían que hacerles a sus dioses, en sus creencias, por ejemplo, para llamar el agua, para protegerse, para cuando se iban a la guerra, cómo se llenaban de esa energía de los cristales para poder hacer las acciones que tenían o realizar las acciones que tenían que realizar, ¿sí? Entonces, sabemos que las piedras tienen una relación directa con los astros, y eso nos lo muestra en el libro Alfonso X el Sabio, en su libro El Lapidario, donde hace una recopilación de todas las piedras y las relaciona con cada uno de los grados del zodiaco. Esta relación o estos libros desafortunadamente se han perdido y solamente ha sido recuperado uno, que es el Lapidario, y lo recuperó Tito Maciá y su escuela de traductores de Sirventa en el libro de gemoastrología. Y en este libro de gemoastrología encontramos unas 160 gemas o piedras que están relacionadas con unos 160 grados del zodiaco. Sin embargo, con mi amiga Marlene Hurtado y Sergio Arango, durante varios años nos hemos dedicado a recuperar ese conocimiento, digamos, a esa base astronómica, astrológica y cristalina que nos conecta con la base astrológica que utilizamos en este momento. Y es así como hemos recuperado cerca de 560 piedras. Hemos podido constatar que se relacionan con el resto de grados del zodiaco que estaban descubiertos con el libro de Alfonso X el Sabio. Entonces, próximamente estará en sus manos este conocimiento. Lo hemos estado trabajando y lo hemos seguido trabajando y ya casi está por nacer. Entonces, cada gema tiene una estrella en el firmamento, y cuando nosotros utilizamos una gema, estamos activando esa estrella. Es como cuando estamos en un cuarto oscuro y prendemos la luz. Cuando prendemos la luz de una estrella, esa luz empieza a brillar para nosotros. Cuando ubicamos una estrella en una carta astral, es como si esa luz empezara a darnos una energía apropiada para que podamos nosotros trabajar con esa energía en nuestro propósito, en nuestra intención. Entonces, la gemoastrología empieza a ser parte de la astrología cuando el hombre recibe a través de las formas minerales y cristalinas toda esta información, primero para alimentarse, para curarse, para embellecerse y para sentir toda la fuerza de la naturaleza a su favor. Entonces empieza a buscar, digamos, a buscar los asentamientos donde se han encontrado todas esas piedras, entonces, o todos esos cristales. Entonces, por ejemplo, encuentra restos de rubíes, entonces sigue la pista hasta encontrar estas minas donde se encuentran los rubíes. Encuentra los diamantes y se embeleza con ese brillo
y sigue la pista para encontrar esas minas dentro de la tierra donde están los yacimientos de diamante. Lo mismo con las esmeraldas y con todas las piedras que hemos conocido, ¿sí? O que son las más conocidas. Tenemos que la gemoastrología puede activar con cristales, sitios apropiados de la carta, áreas apropiadas de la carta, para ayudarnos a solucionar situaciones o para ayudarnos a potenciar dones. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues, como ya les dije, tenemos que en la astrología tenemos en este momento cerca de 560 piedras relacionadas con cada grado del zodiaco. Entonces hacemos lo mismo, igual que como utilizamos, ahorita pues vamos a hacer la práctica más adelante, igual que como utilizamos un planeta y le buscamos la relación con los otros planetas de la carta, con los otros planetas que están en el radix, con esa relación, con esa misma relación vamos a ubicar según los grados del zodiaco de la piedra, vamos a relacionarla con nuestra propia carta, o con la carta de la persona con la que estemos trabajando. ¿Cómo se unen y qué activan? Entonces, como les estaba diciendo, la gemoastrología va más allá de la utilización de las gemas como adorno o como vanidad. ¿Por qué va más allá de la utilización de las gemas como adorno o como vanidad? Porque las podemos seguir utilizando como adorno y no pasa nada, pero cuando las utilizamos como energía, empiezan a pasar cosas importantes en la vida, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a poner algunos ejemplos de situaciones que he vivido con las piedras. En algún momento trabajé con una persona, una mujer, en una revolución solar, y en esa revolución solar tenía que utilizar cierto número de piedras y ciertas piedras para su año durante la revolución solar. Le armé un dodecaedro de cristal, o sea, de cuarzo, y dentro del dodecaedro de cuarzo metí las piedras que tenía que utilizar durante el año. Esas piedras las utilizó durante todo el tiempo hasta que llegó su nuevo cumpleaños. Pero antes de llegar a su nuevo cumpleaños me llamó y me dijo, necesito que me hagas nuevamente la revolución solar, pero que me expliques qué pasó con las piedras con las que yo estaba trabajando, porque se salieron del dodecaedro. Yo le dije, imposible que se hayan salido del dodecaedro, porque se rompió el dodecaedro, se reventó. Me dijo, no, está perfecto. El dodecaedro no tiene nada. Se ablandó. ¿Qué pasó con el dodecaedro? Nada, no le pasó nada. Entonces, las piedras se salieron. ¿Cómo se salieron? No sé. No sabemos cómo se salieron. Las piedras se perdieron. Yo lo que alcanzo a ver es que las piedras cumplieron su misión y se fueron. ¿Cómo se fueron? No sé, no lo sabemos, no lo vamos a saber nunca porque las piedras se desaparecieron, ¿sí? En otra ocasión, estuve trabajando con una persona con un masajeador de labradorita. Ese masajeador es muy potente y absorbe muchas energías negativas de las personas. Esta persona estaba en una situación muy difícil, necesitaba presentar un examen para obtener una ciudadanía, pero estaba además extremadamente nerviosa y no llenaba los requisitos completos para poder para tener la seguridad para presentar su examen, y sobre todo no sabía el idioma, no lo sabía completamente el idioma en el que tenía que presentar el examen. Entonces estaba en un estado de nervios pero terrible y en una negatividad espantosa. Yo con la piedra y mirando un poco su carta astral, empecé a hacerle un masaje en el cuerpo con esa piedra que era apropiada para nivelarla. Esa piedra la terminé de trabajar, la guardé, la envolví en un papel de esos de burbujas, porque venía de viaje y la guardé como para que no se me fuera a dañar, ¿sí? Cuando llegué a Bogotá, abrí mi maleta, saqué las cosas, saqué la piedra
y cuando la abrí, la piedra se había partido por la mitad. Pero no era que se hubiera partido normalmente. Por el lado donde se había partido, aparecía como si le hubieran pasado un soplete de esos de fuego y la piedra se hubiera quemado en esa parte, lo cual me daba a entender que la piedra absorbió toda la negatividad y era tan fuerte que no resistió y se partió, se quebró, ¿sí? En ese caso, ¿qué hice? Pues la enterré dentro de la tierra porque entendí que la piedra había cumplido su misión y que había recibido tanta energía que ya pues había perdido como su valor energético, ¿sí? Y que lo que necesitaba era volver a su origen, era volver a la tierra. Entonces, la gemoastrología nos sirve para aliviar todas estas tensiones también, como para abrir esos caminos. Un tiempo después, esta mujer me dio las gracias porque su examen había ido muy tranquila, su examen, y había logrado activar como toda su energía positiva para tener la seguridad que a pesar de todos los inconvenientes que tenía, hubiera logrado su ciudadanía, ¿sí? Entonces, la gemoastrología nos hace que se resalten cualidades en nosotros, que es que las aprovechemos, que aprovechemos esas cualidades y esas oportunidades y que además potencialicemos los dones, los valores y podamos como exaltarlos y sentirnos seguros y llevarlos dentro de nuestra imagen, ¿sí? Yo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, dentro de mí, para presentarme, pero lo llevo absolutamente todos los días, tengo dodecaedros, porque es la forma como yo me potencializo, ¿sí? Tengo dodecaedros hechos de cristales y los cargo en las orejas, los pongo en el cuello o donde necesite según los aspectos que necesite activar. La gemoastrología va de lo general a lo particular, es decir, que cuando vemos que un cristal pertenece a un signo y que queda dentro de determinada casa, nos va a ayudar a entender y a descubrir ese poder de esa energía que nos va a reflejar a través de nuestra carta natal. O sea, nos va a hacer que nuestra huella digital cósmica sea válida y sea reconocida. O sea, va a completar esa huella digital cósmica. Entonces voy a utilizar mi propia carta, ya que fue pues la primera experiencia y comprobación que pude tener con el uso de la gemoastrología, o sea, del uso de los cristales en mi carta, ¿sí? Esta es mi carta. Yo nací el 17 de julio a las 11:58 de la mañana. Yo tuve que verificar mi carta porque cuando empecé la astrología, mi carta, mi fecha de nacimiento era esa, pero mi hora de nacimiento era las 12 del día, las 12 en punto del día. Yo le preguntaba a mi mamá y a mi abuela que realmente yo a qué horas nací, porque yo empecé a dudar, como así que yo nací a las 12 en punto del día. O sea, yo no creo en las horas en punto, ¿sí? Entonces ellas me decían, sí, fue a las 12 en punto, fue a las 12 en punto. Cuando ya empecé a trabajar la astrología, entré dentro del campo de la verificación y empecé a hacer todos los análisis para darme cuenta que yo no había nacido a las 12 en punto del día, sino a las 11:58, sí, muy cerca. Seguramente cuando hicieron el registro de mi nacimiento, pues lo aproximaron y la mayoría de las veces lo que me he dado cuenta también en mi práctica con la astrología es que la mayoría de las veces las horas son aproximadas. Las horas del nacimiento son aproximadas. En muchísimos casos, por ejemplo, nace la persona y tienen que registrarla en un plazo de un mes, 45 días, y si no lo hacen, les cobran una multa. Entonces, he atendido muchísimos casos en los que para hacer ese registro y no pagar la multa, entonces les cambian a la persona la hora del nacimiento y la fecha del nacimiento, no solamente la hora pues pero a muchas personas les han cambiado la fecha del nacimiento. Entonces le celebran el cumpleaños el día que nació, pero en sus papeles el registro de nacimiento dice otra fecha y fue porque lo hicieron para no pagar esa multa, ¿sí? A veces he tenido casos en los que las personas, los papás no se acuerdan si fue
o nació un día, pero al otro día era el día de la Virgen, entonces era mejor que naciera el día de la Virgen, entonces le cambiaron para el día de la Virgen, ¿sí? Causas así, entonces por eso es muy importante, y sobre todo para la gemastrología, porque para activar piedras necesitamos activarlas con exactitud. Y en la astrología, en la gemastrología no damos orbes, o sea, no damos licencias para poner una piedra de más de 1 grado hacia adelante o hacia atrás. En algunos casos, como lo vamos a ver ahorita, en los casos que vamos a presentar, podemos hacerlo poniendo unos grados más, pero teniendo en cuenta otros aspectos que se presentan, ¿sí? Entonces, pues les quise hablar de esto por lo que para poder trabajar también con la gemastrología es muy importante verificar la hora del nacimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decidir qué áreas vamos a trabajar o qué áreas quiere la persona trabajar. Nosotros a veces cuando empezamos en las consultas, empezamos a hacer, digamos, a darnos una importancia como que somos los que conocemos, somos los astrólogos y empezamos a analizar y empezamos a determinar, esta persona lo que necesita es tal cosa, esta persona lo que necesita es pareja, esta persona lo que necesita es trabajo. Y de golpe eso no es lo que necesita la persona, ¿sí? Es cuando nosotros empezamos ese contacto con el consultante, tenemos que respetar sus deseos y sus enfoques, ¿sí? Si la persona quiere trabajar el amor, pues nos vamos a trabajar el amor con esa persona, en activarle el amor a la persona. Entonces, por eso hago énfasis en que cuando decidimos trabajar con las gemas, tenemos que trabajar en lo que la persona quiere, no en lo que nosotros creemos que la persona debe querer, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo empecé a trabajar la gemastrología conmigo misma. Y lo que yo quería, mis objetivos en ese momento, que fue fue en el 2005 aproximadamente, cuando apareció Tito Macía en mi vida con el libro de gemastrología. Yo ya antes había trabajado con cristales porque había tenido un taller de joyería y pues en la joyería pues trabajaba con esos elementos y con metales, ¿sí? Con el oro, la plata, el palladium, etc. Entonces yo tenía claro que mi carta astral, como se las muestro acá, tiene un sol en el medio cielo, un sol partil con el medio cielo, y tiene al mismo tiempo, pues tiene una cuadratura con el ascendente y tiene una cuadratura con mi Neptuno natal, pero también tengo al Urano, que es la astrología o todas las ciencias ocultas, está en conjunción con mi sol. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con eso, yo ya llevaba varios años con la astrología y quise, bueno, si yo tengo mi sol en el medio cielo, y mis objetivos y mi profesión, porque mi profesión cambió en el momento en el que yo encontré la astrología. Yo estudié fonoaudiología, traté de hacer terapia del lenguaje sin mucho éxito durante mucho tiempo, pero cuando encontré la astrología decidí, mi profesión no es la terapia del lenguaje, mi profesión es la astrología. Entonces empecé a trabajar la astrología, pero tenía muchos vacíos, no vacíos en el conocimiento, sino vacíos en mi capacidad para hacer que la astrología fuera un poder profesional para mí. Entonces, al mismo tiempo, quise trabajar y activar ese Urano, porque además ese Urano, como ustedes lo pueden ver, es parte de un stellium o de 2 stellium. Un stellium que viene de la casa 9, que son los estudios, y un stellium de la casa 10, que es el desarrollo profesional. Entonces, los estudios los tenía, porque desde el momento en el que empecé a estudiar astrología, empecé con mucha pasión, con mucho juicio, con mucha fuerza a estudiarlo. Pero cuando empecé a trabajar, a hacer consulta, tenía muchos vacíos, por ejemplo, en la forma como cobraba, en si era realmente... si iba a tener la ética profesional y el respeto por los pacientes, por los clientes para poder realizar ese trabajo, si no iba a cometer errores, etcétera. ¿Sí? Necesitaba confianza en mí misma, ¿sí?
Entonces busqué hacer un gran trígono de agua desde el sol, que es lo más importante en este momento. Lo hice desde el sol y trabajé un gran trígono de agua. Lo trabajé a 25 grados de Piscis y lo trabajé a 25 grados de Escorpión. Ese gran trígono de agua me ayudó a potencializar mi sol, me ayudó a potencializar ese sol, pero al mismo tiempo me ayudó a potencializar por ese stellium y ese contacto y esa conjunción que hay con Urano, me ayudó a potencializar ese Urano. Era lo que yo quería. Entonces programé las gemas para que actuaran en lo que yo quería lograr. Programé, óiganme bien, programé esas gemas. Porque el hecho de utilizar las gemas no quiere decir que por arte de magia vaya a suceder. Necesitamos darle una programación. Las gemas son energías vivas, tienen una energía y un pulso, unas vibraciones que las vemos a través de la luz, del color, de la forma, de la temperatura, y esas energías se conectan, así como esas piedras que les conté se desaparecieron, y tengo muchos más ejemplos, pero que no vale en este momento dárselos, esos en un curso de gemastrología de golpe se los hago conocer. Es así como se partió la labradorita, pues me están indicando la vida que tienen ellas. Entonces, no solamente las usé, las programé, les hablé, les dije para qué las quería, les indiqué dónde querían actuar y las puse dentro de mi mandala astrológico. O sea, conformé este mandala con los otros aspectos que ya tenía, hice este gran trígono de agua. Lo puse con un zafiro amarillo para despertar mi conciencia y la sabiduría, y con un ojo de halcón para que me diera la posibilidad de visualizar rápidamente cuando estaba haciendo una carta astral. Pero además de activar la profesión y los objetivos personales, pues también quise activar ese aprendizaje y valorar mi trabajo para cobrar, para poder cobrar lo que me correspondía cobrar, porque entiendo que el cobrar es un intercambio de energía, que así yo quiera colaborar con alguien, hacerle una consulta, bajarle el precio, dársela gratis, tengo que hacer un intercambio energético con esa persona. Entonces, cuando yo le digo a la persona, no, pues no me pague nada, no estoy valorando esa energía que yo le estoy dando. Y cuando ella no me paga nada, cuando la persona en la consulta no me paga nada, tampoco está valorando la energía con la que yo estoy trabajando, ni se va a valorar él mismo el conocimiento que está recibiendo. Entonces tenía que activar y reconocer esa actividad y esa posibilidad de valorar mi trabajo y cobrar por ese trabajo. ¿Cobrar cuánto? Eso lo fui decidiendo con el tiempo, ¿sí? Eso lo fui decidiendo de acuerdo también a lo que estimulé que valía o estipulé que valía mi trabajo, mis estudios, la hora que estaba trabajando, la confiabilidad que daba, etcétera, ¿sí? Entonces activé también mi casa 11. ¿Por qué activé mi casa 11? Porque mi casa 11 está regida por Acuario, que también es la astrología. Está regida naturalmente, aunque en mi carta astral no esté regida por Acuario exactamente, en el zodiaco natural el regente es Acuario, ¿sí? Y por lo tanto es Urano, que es la astrología. Y además la casa 11 por derivadas viene a ser el reconocimiento, viene a ser la casa 2 de la casa 10, que es la profesión, y viene a ser los ingresos del dinero por mi profesión. Y desde esa casa también activé la enseñanza de la astrología y el reconocimiento económico. Y esta es la forma como activé Urano y la carta natal. Entonces activé la tanzanita, que facilita los procesos intuitivos, y también activé la amatista, que es la que me da la trascendencia para la evolución. Entonces, con la revolución solar del 2019, activé el Mercurio que me quedó en la casa 12. Lo proyecté con los armónicos y creé con ellos un aspecto especial
que es un triseptil y dos biseptiles y da un ojo de Dios. Esto es lo que llamamos un ojo de Dios, esta forma, ¿sí? Y es así como logré sacar ese Mercurio de la casa 12, que no era lo más conveniente en esa revolución solar, pero no tenía más opciones. Ustedes saben que ese momento fue difícil. Entonces, en este momento, por ejemplo, estoy lanzando mi primer libro. Perdón, aquí les puse 2019, pero no es 2019, fue el 2020, el año de la pandemia, el año de los encierros, ¿sí? Y por eso no pude viajar. En este momento, en junio de este año, lancé mi primer libro, algo que había pospuesto durante muchísimos años. Y en este momento estoy sacando mi segundo libro. Y yo lo hice a través de este ojo de Dios, sacando a Mercurio de la casa 12, relacionándolo con la casa 9 y relacionándolo también con la tanzanita, con esa piedra que es la tanzanita, que me activa también esa parte intuitiva, y con la calcita rosa, desde ese Mercurio de la casa 12. Yo puedo decir con certeza en este momento, y por eso mi énfasis con la astrología en los últimos años ha sido con la gemoastrología y con la verificación de la hora, ¿sí? Puedo decir con certeza que los cristales, cuando los usamos con intención, cuando los programamos, sirven para lo que nosotros queremos lograr en la vida. Entonces, este es el libro que saqué en junio. Ahí se los presento, Astrología, Signos de Vida. Es una biografía astrológica. Y este es el libro que estoy por sacar y yo espero que en unos 15 días esté al aire. Están en Amazon, van a estar, Astrología, Signos de Vida ya está en Amazon, y el otro va a estar también en Amazon, Astrología, Escritos y Publicaciones. Y ahorita, entonces ya para terminar esta ponencia y con el tiempo que nos queda, vamos a hacer este análisis de estos 5 casos. Creo que son personas que están aquí en el Congreso, en el taller. Entonces, vamos a empezar con Fátima Yohaid. Ella nació el mayo 3 de 1946 a los 3 p.m. en Santa Marta, Colombia, y quiere activar la salud. Esa hora de las 3 p.m. habría que ajustarla, pero bueno, vamos a trabajar con esa hora aproximada. Ella quiere trabajar la salud. No sé qué aspectos de salud quiera trabajar exactamente y si es que tiene alguna enfermedad, pero con ese dato, ya sabiendo que ella quiere trabajar la salud, yo me ubico en el tema que ella quiere trabajar y me ubico en la casa de la salud y trabajo con el granate, que a partir de Urano. ¿Quién rige la casa de la salud? La rige Acuario. Entonces voy a trabajar a partir de Urano, que es el regente de Acuario, ¿sí? Y voy a trabajar en una conexión, en un gran trígono, le voy a armar un gran trígono con el granate, porque el granate ayuda a regenerar el cuerpo y a estimular el metabolismo, y además regenera el ADN. Y también le voy a hacer una conexión, voy a aprovechar esta conexión que tiene Urano con Quirón y con Júpiter. Y con eso armamos ese gran trígono. Entonces, yo espero que digamos, este dato de esa piedra, que en este caso la puse aquí como un dodecaedro, porque el dodecaedro trabaja directamente con el ADN. Entonces, yo espero que Fátima pueda encontrar alguna respuesta con con los granates, cualquier granate, en este caso no es un granate en específico, y que pueda encontrar una respuesta a lo que ella está buscando en salud. También tenemos en este momento la carta aquí de Alberto Iguarán, que nació el 21 de marzo de 1983, y él quiere trabajar el amor. Entonces, vamos a trabajar con el amor para Alberto Iguarán. Vamos a trabajarlo con Venus. ¿Por qué con Venus? Tampoco sé cuáles son las situaciones porque pues no conversé con ellos. Si yo converso con las personas para poder hacer la gemoastrología,
de golpe miro si lo que él quiere es realmente una pareja, un matrimonio, cuáles son los aspectos que le han parecido difíciles en las relaciones afectivas para poder determinar qué es lo que está causando bloqueos en el amor, si hay bloqueos en el amor. Pero en este caso, pues para trabajar el amor en general, utilizamos a Venus. Venus es el regente de su casa 6 y también Venus es el regente de su casa 11. También ahí son las relaciones, las amistades, los grupos, ¿sí? Lo trabajamos con un cuarzo sanador dorado que activa la energía kundalini, también energía de las relaciones y de la estabilidad y la energía vital. La energía kundalini se relaciona con la energía sexual, pero no solamente aquí la vamos a utilizar para activar la energía sexual en las relaciones de amor de Alberto. La vamos a activar la vamos a utilizar el cuarzo sanador dorado para activar la estabilidad, porque la energía kundalini también es un polo a tierra para estabilizar las relaciones. Por otro lado, vamos a utilizar la cianita o la quianita, que nos abre canales de energía. Entonces, de pronto, con esa piedra podemos abrir canales de energía como el plexo solar o activar el segundo chakra, que es el chakra de las relaciones familiares, o también el primer chakra, que es el chakra de la fuerza vital, y lo hacemos desde la casa 2, que también es una casa de estabilidad. El tercer caso lo tenemos con Juan, Juan Gutiérrez, y él también quiere que miremos un caso de salud o un tema de salud. Entonces, él nació el 29 de mayo de 1979 y a las 5 de la mañana. Entonces, para Juan, su casa de la salud está regida por Libra y su regente es Venus, que al mismo tiempo es el regente de su ascendente, y esa Venus está en la casa 12. Al trabajar esa Venus, vamos a encontrar una piedra, un trabajo también con Saturno, y lo vamos a hacer a través de esta piedra, que es la apatita azul, ¿sí? Y que ayuda a fijar el calcio en los huesos. La apatita azul nos ayuda a fijar el calcio en los huesos. Esta Venus relacionada con Saturno, y Saturno rige los huesos, sobre todo pues rige las articulaciones y las últimas vértebras de la columna vertebral, ¿sí? También vamos a trabajar el Sol, que está en Géminis, por si acaso lo que nos está o lo que está afectando a Alberto pueden ser problemas respiratorios o de comunicación. Entonces lo vamos a trabajar con un ágata paisaje que ayuda a conectar el cuerpo físico con los cuerpos sutiles. Tendríamos la posibilidad de hacer también un trígono para poder formarle un gran trígono a la casa 8, pero dentro de la casa 8 no se meten cristales, ni piedras, ni minerales. Podemos sacar energía de la casa 8, pero no podemos introducir energía en la casa 8. Eso es una regla que nos dan desde el principio en la gemoastrología. No utilizamos cristales ni en la casa 6, ni en la casa 8, ni en la casa 12. Podemos sacar de ahí, como lo hacemos en este caso con Venus, sacamos ese cristal, sacamos una energía de Venus hacia afuera, o como lo hicimos en el caso mío, saco la energía de Mercurio hacia afuera y la proyecto hacia afuera, pero no puedo poner una piedra dentro de esas casas. El otro tema que tenemos es el tema de María Hernández, y también María Hernández quiso trabajar temas de salud. En este caso, igual no trabajé con ninguna piedra, hubiera podido poner una piedra a 7 grados de Leo para hacerle un gran trígono, pero no se la puse porque a 7 grados de Leo me queda en la cúspide de la casa 8 y entraría a ser parte de la casa 8. Entonces le puse 2 piedras, bueno, hay varias posibilidades. Hay una posibilidad importante
que es sacar el sol de la casa 12 y lo hicimos o lo hice a partir de la septaria. ¿Por qué? Porque en los aspectos de salud tenemos que tener en cuenta la casa 6 y también dónde está el sol, el ascendente, o a veces también dónde está la luna. Entonces, con un sol en la casa 12, pues, buscamos un aspecto con una piedra para sacar esa energía del sol en la casa 12 para darle vida, para darle liberación, ¿sí? Precisamente porque la septaria nos da liberación de miedos que están afectando el sistema circulatorio y la irrigación del cerebro. Yo no sé, como les dije, estos casos los recibí, pero no sé, no he hablado con las personas, no sé cuál es el problema de salud, si es que tienen un problema de salud. Y por otro lado, para trabajar la energía de Mercurio y Neptuno, que están juntos, digamos, para trabajar toda esa energía, Neptuno y Mercurio, nos pueden dar mucho movimiento mental, mucha, como enfrascarse en pensamientos y en pensamientos obsesivos y en pensamientos negativos y un poco también de hipocondria. No sé si ese es el caso, pero le ubiqué Ágata Fuego, que nos da energía vital, Labradorita, que nos ayuda a cambiar pensamientos negativos y a positivos, y Moscovita Violeta, que trabaja sobre la glándula pituitaria y sobre todo el sistema hormonal completa. La glándula pituitaria gobierna todo nuestro sistema hormonal. Y por último, tenemos el caso de Diego Méndez. Diego nació el 10 de septiembre del 65 a las 4:50 de la mañana en Bogotá. Y él también quiso trabajar casos de salud. Y en este caso, lo mismo, trabajé con Urano, trabajé con su ascendente, que es Virgo, y con Mercurio, que está conectado con el ascendente. Entonces, encontré una obsidiana caoba, que es la sanadora por excelencia, que nos da un alto contenido de hierro en los procesos enzimáticos. Entonces, estos son los casos que analicé. Espero que sean de utilidad para las personas que quisieron o prestaron sus cartas para poder hacer este análisis y para poder hacer esta ponencia.